gobierno nacional enfrenta hoy la pandemia del COVID-19, tomando fuertes medidas de prevención en un esfuerzo articulado entre diferentes instituciones nacionales con el fin de ganar la carrera de contagio y enfrentar esta emergencia sanitaria mundial y esta pandemia que nos afecta a todos. Es así que el pasado 17 de marzo se declaró el estado de excepción debido a la emergencia sanitaria a través del decreto 417. Posteriormente, con el fin de prevenir la expansión acelerada del virus, a través del decreto 457 del 22 de marzo del 2020, el presidente declaró el aislamiento preventivo obligatorio para todas las personas residentes en la República de Colombia, que inició desde las 11:59 am del 23 de marzo e irá hasta las 11:59 am del 13 de abril del 2020. No obstante lo anterior, el propio decreto estableció en su artículo 3 las garantías para el derecho a la vida, la salud en conexidad con la supervivencia. Así que se permitirá la circulación de las personas en los siguientes casos. Primero, cuando las personas requieran asistencia en la prestación de servicios de salud. Segundo, adquisición de bienes de primera necesidad, tales como alimentos, medicamentos, aseo, limpieza. Así también las personas que requieran desplazarse a utilizar los servicios bancarios y financieros o aquellas que tengan al cuidado niños o adultos mayores. Así se decretaron 34 actividades en las cuales se permitirá la circulación. Es importante señalar que en el marco de este decreto, las empresas que prestan servicios relacionados con la salud, servicios funerarios, servicios financieros, servicios de tecnología y en la cadena de proceso de abastecimiento de alimentos desde la siembra a la producción, los medicamentos veterinarios, aquellas compañías dedicadas a la vigilancia, están exentos de la medida restrictiva de circulación y por ende sus trabajadores deben prestar los servicios que son esenciales para garantizar a la población el derecho a la vida, a la salud y a la supervivencia. Sin embargo, los empleadores de estas compañías deberán contar con los protocolos requeridos y exigidos por el Ministerio de la Salud a través de sus distintas circulares que han implementado a nivel nacional aquellos requerimientos mínimos que deben cumplir estas empresas con el fin de garantizarle a sus empleados una debida salubridad y que también se les garantice a ellos mismos el derecho a la salud y el derecho a la vida. Es así que hemos querido traer hoy dos expertos que nos cuenten de qué se trata el estado de excepción en estos casos en los que se emiten medidas de emergencia y segundo, aquellos protocolos que las compañías deben aplicar para garantizarle a sus empleados la seguridad en el trabajo. La circular 017 del 24 de febrero de 2020, expedida por el Ministerio de Trabajo, brinda los lineamientos a implementar de promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención de casos por enfermedad de COVID-19. Estos lineamientos se deben aplicar de manera obligatoria en los ambientes laborales y demás actividades productivas en el marco del sistema de gestión de riesgos laborales. Las acciones que se realicen se deben ejecutar en el contexto del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, articuladas desde la gestión, acorde al artículo 2.2.4.6.6 del decreto 1072 de 2015. Las estrategias a seguir por parte de los empleadores, contratantes, trabajadores independientes y contratistas son las siguientes. 1. Se deben establecer canales de comunicación de notificación con entidades de salud, Secretaría de Salud distrital, departamental o municipal, para ejercer los procedimientos establecidos, además de contar con la implementación de una ruta de notificación. 2. Aplicar los protocolos, procedimientos y lineamientos definidos por el Ministerio de Salud. 3. Deben garantizar la difusión oportuna y permanente de boletines y comunicaciones oficiales que emita el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional de Salud. Los trabajadores dependientes y contratistas deben estar informados sobre todas las directrices impartidas por el Ministerio de Salud. 4.
Deben atender las orientaciones y recomendaciones que realicen las administradoras de riesgos laborales. Quinto, los empleadores y contratantes de las diferentes ocupaciones, trabajadores de puntos de entrada al país, personal portuario, aeroportuario y de migración, entidades de salud, personal de aseo y servicios generales, entre otros, deben identificar, prevenir y controlar el riesgo, así como aplicar las medidas de prevención y control. Sexto, para la prevención del contagio, los empleadores y contratantes deben suministrar los elementos de protección personal para la prevención del contagio, según las recomendaciones específicas del Ministerio de Salud, además de reforzar las medidas de limpieza, prevención y autocuidado en los centros de trabajo. 7. El empleador y contratante debe capacitar a los trabajadores en técnicas para el lavado de manos y promover el lavado frecuente de las mismas y suministrar a los trabajadores jabón u otras sustancias desinfectantes y toallas desechables para el adecuado lavado de las manos, además de mantener limpias las superficies de trabajo y equipos de trabajo que usen los trabajadores. 8. Exigir a los trabajadores no compartir los elementos de protección personal. Aplicar medidas temporales excepcionales de carácter preventivo como autorizar el teletrabajo, adoptar horarios flexibles, disminuir el número de reuniones, evitar áreas o lugares con aglomeraciones. En cuanto a la responsabilidad de los servidores, trabajadores y contratistas, la circular refuerza lo siguiente: informar inmediatamente los canales dispuestos para tal fin, en caso de presentar síntomas de enfermedades respiratorias. Cuidar de su salud y la de sus compañeros de trabajo, manteniendo el lugar de trabajo limpio y una distancia adecuada. Lavarse constantemente las manos con agua y jabón y evitar tocarse los ojos, nariz y boca sin habérselas lavado. Evitar temporalmente los saludos de beso, abrazo o de mano. Taparse la boca al momento de toser o estornudar. Mantener una distancia de al menos 1 metro entre las personas que tosa o estornuda. Asistir a las capacitaciones y acatar las medidas de prevención dadas por el empleador o contratante. Recuerden que el incumplimiento al respecto se considera violación a las normas de seguridad y salud en el trabajo conforme al artículo 91 del Decreto Ley 1295 de 1994. Los estados de excepción o un régimen de excepción son mecanismos establecidos en nuestra Constitución para afrontar situaciones extraordinarias, graves e inminentes. De conformidad con el artículo 212, 213, 214 y 215 de nuestra Constitución, en Colombia existen 3 estados de excepción. El primero, conmoción interior; el segundo, guerra exterior; y el tercero, la emergencia económica, social y ecológica. Buscan entonces estas instituciones dotar al gobierno nacional en cabeza del presidente de la República, quien funge como jefe de Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa y comandante en jefe de las fuerzas militares, de amplias facultades para que durante el término en el cual dure la crisis expida normas con carácter o con fuerza de ley, más conocidos como decretos legislativos. No podemos perder de vista que dentro de los estados de excepción, los decretos legislativos expedidos por el gobierno nacional no son las únicas normas que debemos cumplir, ya que estos decretos en ningún caso derogan las leyes ya preestablecidas, salvo que contraríen las medidas necesarias y urgentes que el gobierno nacional deba tomar para conjurar la crisis. Además de lo anterior, en virtud de la figura de la descentralización, otras autoridades diferentes al gobierno nacional gozan de la autonomía para regular y atender las necesidades derivadas de esta emergencia económica, social y ecológica. Es así como los gobernadores y los alcaldes, dentro de sus respectivos territorios, cuentan con la potestad de expedir decretos que, aunque no tienen fuerza de ley, tal y como ocurre con los decretos legislativos, son de obligatorio cumplimiento y deben ser cumplidos y acatados por toda la ciudadanía. Tenga en cuenta que aunque el gobierno nacional, mediante la expedición de estos decretos legislativos, cuenta transitoriamente con la potestad de suspender, restringir o limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales, tal y como ocurrió con la movilidad, al decretar la medida de aislamiento preventivo obligatorio, también tiene el Estado, a través del gobierno, la obligación de garantizar otro tipo de derechos,
que se garantiza mediante la prestación de los servicios públicos esenciales. Así las cosas, si usted se encuentra dentro de aquellos que los cobijan esas excepciones, que son 34 establecidas por parte de esos decretos, usted tiene el deber y la obligación de garantizar durante el aislamiento preventivo la prestación de esos servicios. Lo único que no puede hacer el gobierno nacional es desconocer los tratados y los convenios internacionales y mucho menos desconocer los derechos de los trabajadores.